Tardes, noches a todos los que estáis por ahí. Hoy en Twitch vamos a tener una charla, creo que épica, antológica, que os espero con Robert Martínez, que ya lo conocéis. Así que lo primero que voy a hacer es saludarte, Robert, ¿cómo estás? Muy bien, veo que no has puesto intro, o sea que ahora la gente se irá entrando así a saco, así que algunos se pueden perder un poco el inicio, así que si lo quieres alargar unos segundos más, pues tampoco pasa nada para que la gente vaya entrando. Sí, total, es que no estoy acostumbrado, ¿sabes? Siempre como cuando hago directo en Twitch sí que hago como 10 minutos de intro un poco, hablando como tranquilo antes de meter un vídeo o lo que sea. Pero es verdad que Twitch va como dices, ¿no? Que hasta que la gente no va entrando, no se acumula un poco de movimiento, ¿no? Es Claro, como que porque no no se... te avisan, o sea, empieza y de repente te avisan al cabo de un momento y cuando llevamos ya un minuto, entonces la gente empieza a entrar. Entonces no tengo ni idea Total, de total. cómo está la gente. Vale, Pero mira, bueno, me salen los comentarios de la gente, o sea que ya hay gente por aquí. vale, Así pues que entonces, si hay gente, pues empezamos ya y como luego... Y como sabes que luego siempre la bajo, o sea, subo la entrevista a Odyssey o a YouTube, a lo mejor podemos subirla a YouTube. O sea, según como lo digamos, igual tú suelto, pero Sí, sí. Yo me sí se porto puede. bien. Yo ya sé sabotear bastante el algoritmo de YouTube y normalmente no borran nada. O sea que. Sí. Pues sí, vamos a intentar hacerlo y ya está. Lo primero que te quiero preguntar, por utilizar todo el tiempo que tenemos, que es súper valioso hoy, empiezo con una reflexión y ya te la paso, ¿vale? Hay una cosa que yo pienso mucho que es quién somos realmente. En el sentido de, al final, cada ser humano es un cúmulo de creencias, de certezas, de cosas que le han dicho, de cosas que ha visto, de cosas que no, ¿no? Y mucha de la gente que nos va a escuchar hoy, ¿no? Pues muchas veces tendrá ese momento en su día de quién soy realmente, por qué hago esto realmente, cómo puedo saber quién soy realmente o qué soy realmente. ¿Tú cuánta gente crees, así a bote pronto, ¿no? Que es ella misma, ¿no? Que obra desde lo que es realmente, lo sepa o no. ¿Y cuánta gente está tan influida por las tradiciones, por las creencias, por lo que ha bebido de su familia, de la sociedad, que realmente está tan perdida que ya ni siquiera es capaz o ni siquiera va a poder ser capaz de darse cuenta de quién es? Yo creo que hay un 80% de la gente, más o menos, que no tiene ni pajolera idea de quién es, pero vamos, ni remotamente. Como mucho, conoce vagamente sus gustos, unos pocos dentro del espectro de lo conocido y lo políticamente aceptable dentro de su entorno. Conoce cosas que le molestan, pero si tuviera que describirse en unos términos que tuvieran un cierto sentido cuando se promedia en sociedad, cuando con cierto rigor estadístico y sociológico, hay un 80% que prácticamente suspendería absolutamente en un examen de autoconocimiento. Y luego del otro 20% hay muchos grados. O sea, desde el grado que se puede conocer más, que habrá 4 en el mundo, y el resto pues hacemos lo que podemos, y podemos decir que hay un 20% de gente que por lo menos ha hecho bastante tiempo ese ejercicio introspectivo de conocer un poco el mundo en el que vive, conocerse a sí mismo, establecer ciertos contrastes y parámetros para más o menos empezar a entender, mira, parece que yo soy esto y no soy lo otro, y empieza más o menos a entrar en algo parecido a una definición. Pero bueno, en ese 20% también hay muchos grados, pero se puede decir que hay por lo menos un 20% que aprueba el examen. Y después a lo mejor hay un 5% que saca buena nota. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero cambiar el mundo, ¿no? Típico de la gente, quiero cambiar el mundo, quiero que cambien las cosas, quiero que la política funcione diferente, la economía, etcétera. Quiero que pase eso, quiero que cambie el mundo. ¿La gente que quiere que cambie el mundo es realmente ella? ¿O es un subproducto egoico, un personaje que se ha montado y es el personaje el que quiere cambiar el mundo? ¿Qué dirías ahí? Pues lo mismo te diría, del 80%, de los que no se conocen, que quieren cambiar el mundo, son simplemente automatismos y programas. Creo que lo hemos visto muy bien estos últimos años y como esto lo vas a subir luego a YouTube, pues vamos a utilizar todo tipo de eufemismos. Pero vimos como mucha gente que en 2019 quería cambiar el mundo y está dispuesto a matar por su causa, luego cuando tocaba cambiar el mundo o por lo menos resistirse a ser arrollado por el mundo no hicieron absolutamente nada y es más, incluso criticaron a aquellos que sí que hicimos algo, ¿no? Entonces, para mí hay un 80% que no solo no quiere cambiar el mundo, sino que es completamente aplastado y modelado por ese mundo. O sea, no hay una bilateralidad. O sea, son personas totalmente influenciadas por el mundo, pero que no aportan absolutamente nada de valor al mundo, más allá de ser meros peones o ejecutores de un sistema que les ha programado completamente. Del otro 20% también podemos decir que hay grados, ¿no? Entonces siempre hay una parte que quiero cambiar el mundo para que me favorezca, para que sea mejor para mí,
Otros que realmente quieren cambiar el mundo porque detectan las injusticias que hay y digo, oye, yo con esta injusticia no estoy nada cómodo y más con un sistema que es abiertamente injusto. Quiero que esto cambie por mí y por los demás. Entonces ahí hay un porcentaje pequeño de gente, pero que es honesta, que sí que trabaja realmente para mejorar el mundo y hay algo en su personalidad que es inherente y que además normalmente ha estado siempre. Una sensibilidad social, un sentimiento de justicia, un amor por la verdad y cada uno a su manera. Pero creo que sí que hay buscadores honestos y personas que sí que quieren cambiar el mundo, por lo menos en alguna cuestión concreta. Entonces, eso existe. Otra cosa es que también haya condicionamiento cultural para todos ellos, pero aún así pienso que eso existe, es real y además hasta te podía argumentar bastante profundamente si hiciera falta. Sí, Robert, si nos vamos al sabio, al consciente, ¿no? Yo creo que nosotros aspiramos un poco a eso, ¿no? A ver cómo le puedo sacar más rendimiento a mi vida, más rendimiento a mi mente, a esta experiencia, reflexionarla otra vez y darle al coco, ¿no? Si nos vamos al sumum, ¿no? Un poco a la iluminación, si quieres. ¿Tiene sentido cambiar el mundo? O sea, ¿tiene sentido que yo quiera cambiar el mundo como tal? ¿No lo tiene? ¿Qué podrías decir ahí? Para mí sí, y entiendo perfectamente que la pregunta es pertinente porque crea un dilema. Entonces, porque en cierto modo todo está bien si lo miras desde una perspectiva óptica metafísica, pero si estamos en una perspectiva de encarnación y tú has sentado aquí a vivir una experiencia, está claro que sientes un impulso de amor que además una de sus manifestaciones es tratar de aliviar el sufrimiento ajeno. Normalmente no te produce indiferencia el sufrimiento ajeno. E incluso cuando algo te gusta, quieres compartirlo. De hecho, si nosotros hacemos esta charla en público y no en privado, para compartirla con otros, porque simplemente podríamos hablar tú y yo en privado y ya está. Sin embargo, tenemos ese deseo, ese impulso, esa necesidad de compartirlo. Y claro, puedo pensar que está equivocada ese impulso, esa necesidad, que lo hago simplemente porque soy subnormal o porque tengo una carencia afectiva, o realmente la verdad es que me siento muy bien haciéndola y creo que tú también. Entonces pienso que hay algo de genuino, de bueno. Me sería muy contraintuitivo pensar que la sabiduría implica un cierto aislamiento del resto, porque yo desde que nací yo me encuentro muy bien conmigo. O sea, yo no necesito hacer cosas afuera para sentirme bien, yo ya me siento bien. Entonces hay una gran parte que lo hago realmente porque me siento mal cuando veo a los demás mal. Entonces me noto que me perturba el sufrimiento ajeno y me gusta y me gratifica aliviar ese sufrimiento ajeno, con lo cual lo he visto como algo muy natural y tampoco he visto que con el tiempo eso se minimice. Puedo relativizar partes de las injusticias de los otros, puedo entender que no puedo abarcarlo todo, pero realmente sí que veo como algo bastante genuino el compartir aquello que a uno le nutre, sabiendo y viendo que a los demás también le nutre. Y también lo puedo ver de otra manera. Cuando alguien hace algo que a mí me parece admirable, yo me siento mejor. Veo una obra de arte que me gusta y me siento mejor. Y digo, joder, suerte que esa persona le ha dedicado tiempo a eso. Y me gusta y me da luz y me da felicidad. Entonces, pienso que sí, que por supuesto tiene sentido que queramos cambiar el mundo, que queramos mejorarlo, porque es algo tan inmanente que me extrañaría que fuera una perturbación o una ilusión egoica sin más. Es como el arte, ¿no? De a medida que me voy conociendo, soy, siento y hago también, ¿no? Porque es inevitable, ¿no? Tenemos que hacer a medida que avanzamos, ¿no? Y entonces, a medida que eso va pasando y voy haciendo, ¿no? Como este directo, que al final sale un poco de ahí, no es un interés mental o de otro tipo, al final es un... Porque yo, honestamente, esta charla, como dices, me encanta compartirla con los demás, pero también la tendría contigo en privado, no hay ningún problema, ¿no? Pero a medida que yo cambio, yo evoluciono, lo comparto con el resto, ¿no? Y eso hace que el resto también, como dices tú con los cuadros, pueda ver eso que he proyectado y a partir de ahí inspirarse para proyectar un cambio en él o una transformación y demás, ¿no? Robert, ¿tú cómo imaginas? No me quiero ir a la utopía, ¿no? Pero ¿cómo imaginas un mundo que funcione? Un mundo coherente. ¿Habría políticos? ¿Habría dinero? ¿No lo habría? ¿Familia, que es una cosa que quiero tocar? ¿Habría familias? ¿No habría? ¿Cómo lo imaginas tú? Es una pregunta muy complicada, porque claro, abarca tantas aristas que sería muy... Podríamos hacer casi hasta un apartado de cada cosa. Pero simplificándolo mucho, sería un mundo con mucha más libertad de la que hay ahora y con mucha más transparencia. O sea, básicamente, para mí el defecto principal que hay en este mundo, primero es que vivimos en un mundo muy poco transparente, especialmente cuando vas hacia arriba, cada vez en la pirámide, sabes menos de cómo se maneja el mundo, incluso las cuestiones se vuelven demasiado complicadas, sobre todo, por ejemplo, a nivel económico, es tan difícil entender cómo funcionan esos flujos, todas las variables que hay, es todo tan enrevesado que eso acaba saturando al nivel legal, al nivel científico, cada vez que avanzas,
las cosas se vuelven menos lógicas, menos instintivas, menos intuitivas, y cada vez que te vas metiendo no entiendes nada. Y se hace muy difícil, y a poco que rasques te das cuenta de que hay muchísimas injusticias, arbitrariedades, mentiras, cosas que no son como son. Entonces, primero tenía un mundo mucho más transparente, mucho más horizontal, y no digo que no puede haber cierta verticalidad en algunos puntos, porque puede ser necesaria, pero muchísimo más horizontal, con muchos menos privilegios y también muchas menos obligaciones, o sea, mucho más libre, por poner las bases más abstractas, ¿no? Vivimos en un mundo donde hay demasiada carga de obligación, donde tienes que hacer demasiadas cosas que no quieres hacer. Para mí, algo que sería básico como programa educativo sería ayudar a las personas a que se conocieran muy bien, para que escogieran aquello que quieren hacer con conocimiento de causa, conociendo cómo es el mundo, pudiendo escoger aquello que se les da bien, y luego se daría cuenta de que la gente es mucho más feliz. Si cada uno sabe lo que le gusta porque conoce dónde escoger, conoce lo que hay y encima se le dan facilidades, este mundo ya funcionaría muchísimo mejor, o sea, que lo cambiaría desde la propia educación. Y luego la manera de construirlo creo que sería bastante orgánica, no se puede construir desde arriba a abajo, sino más bien desde el conocimiento del individuo y poco a poco como esto se va agregando y sumando con todos. ¿Habría algo de organización política? Sí, algo muy básico de administración, gestión de recursos, pero sería bastante sencillo, bastante básico y tenía que ser siempre gente de la máxima confiabilidad. O sea, el concurso para ser político tiene que ser la persona que ha sido más honrada, más honesta, la más fiable de todas, y tendría que ser alguien que lleva muchos y muchos y muchos años demostrándolo y acreditándolo de una y otra manera para que pueda acceder a un poder político. No podría haber otro tipo de concurso de otro tipo. Digo, no, tiene que ser la persona más honorable posible. Y si no pasa un test de honorabilidad, jamás podría gestionar algo público. Entonces, para mí eso sería como un principio básico y necesario para hacer política, si no, esa gente quedaría fuera. Y luego todo vocacional, absolutamente todo vocacional. Habría que empezaría, bueno, pero habría trabajos de mierda que no querría nadie. Digo, no habría trabajos de mierda. Porque incluso las profesiones que son más físicas y demás pueden ser entretenidas y a mucha gente le gustaría hacerlas de vez en cuando. Pues a mí a lo mejor algún día me apetecería probar de montar una carretera o de construir una casa, de hacer de paleta, o sea, no me importaría y creo que a muchos tampoco si fuera algo ocasional. Hacer solo eso puede ser una putada, pero hacerlo de vez en cuando puede ser interesante. A veces, venga, estoy de mozo aquí de obra unos cuantos días, pues lo hago encantado. No hay ningún tipo de problema. Y creo que la mayoría también lo aceptarían si no fuera una obligación y fuera una experiencia más en la vida. Entonces, creo que se podría hacer una sociedad bastante orgánica siempre y cuando cambiara todo el planteamiento educativo desde la base y la base fuera la transparencia, la libertad y la honestidad. Sin duda. Sobre eso, primero me gustaría comentar que cuando pensamos en la educación, yo cuando pienso en el mundo que lo puede llegar a controlar, la pirámide y todo, pienso que el punto más claro para darte cuenta es la educación. Es decir, ¿cómo puede ser que todavía en la escuela no se intente que los niños reflexionen sobre por qué están aquí, qué son, compartir en vez de competir, etcétera, etcétera? O sea, es el punto más claro. Que a día de hoy todavía no estemos en eso me parece increíble. Pero sobre lo que decías, ¿quién tendría más responsabilidad? Porque tendemos, o sea, el ser humano, base de la masa, etcétera, tiende a señalar al político, al jefe, ¿no? De todo esto, ¿no? Es el culpable de todo esto. Pero ¿es realmente así? O sea, ¿el responsable es el que está arriba de la pirámide y ya está? ¿O cuánta responsabilidad tenemos nosotros? Porque yo pienso, al final esto es una ley de la atracción macro, ¿no? Tú, yo y todos los demás y todos los que estamos aquí hemos atraído esta realidad de alguna manera, traemos el mundo en el que vivimos. Entonces también tenemos parte de la responsabilidad de estar generándolo y estar manteniéndolo en el tiempo, ¿no? Bueno, la responsabilidad del individuo es total y matizo la respuesta. O sea, es responsable de tu realidad. Y claro que te van a venir cosas de las cuales no eres culpable. Pero entendamos que como creadores de realidad, nosotros abrimos nuestro campo para que nos lleguen cosas que no hemos generado, véase tecnología, alimentos que tú no has cultivado, programas de aquí y de allá, o sea, tenemos muchas cosas que no hemos fabricado y permitimos que entren, y claro, como permitimos que entre eso, también entra la porquería de la política y entra la porquería de todo, o sea, todo va en el pack. El pack de vivir en sociedad implica cosas buenas y cosas malas. ¿Que las malas son una putada tremenda y hay veces que se ponen muy jodidas? Sí, pero vienen en el mismo pack. ¿Tenemos la posibilidad de cambiarlo? Sí, esa es la gracia. Entonces, para mí, y entiendo que la pregunta va por ese derrotero, somos jugadores. Entonces tenemos que aprender a jugar. O sea, no podemos aquí hacernos tontos. Es que tenemos políticos de mierda. Digo, tú y todos.
Todos tenemos los políticos de mierda, todos tenemos una hacienda que nos roba, todos hemos tenido un programa educativo que es una porquería, todos hemos tenido dificultades. No hay ni una sola vida fácil en este mundo. Ni una sola es sencilla. Incluso al que es más rico le meten un montón de programas educativos, presiones familiares, chantajes, o sea, que las preocupaciones a lo mejor no ha pasado hambre, pero ha tenido una cantidad de putadas y problemas psicológicos tremendos. Entonces, no hay vida fácil. Entonces, como no hay vida fácil, ¿de qué sirve quejarse o echarle la culpa al otro? Al final, el único responsable de tu vida eres tú. Y luego tú decides jugar la partida más en solitario, más en cooperativo. Y lo mismo, vas a jugar en cooperativo, pues tendrás que aprender a llevarte bien con los demás. Y no va a ser fácil porque todos vienen castigados, heridos, vas a chocar en 1000 cosas. Pues tendrás que aprender a jugar. Entonces, nuestra responsabilidad es enorme, es mayúscula, a pesar de las externalidades objetivas que tenemos, que no por eso no significa que no tengamos que hacer nada al respecto. Totalmente, verbo jugar, o sea, para mí el verbo jugar es fundamental. Jugar y conjugado, ¿no? Convivir, me parece fundamental que la gente se lo lleve a su reflexión, porque jugar y vivir tiene que estar en el día a día. Si no sabemos jugar y vivir a la vez, la vida se convierte en tedio y se convierte en frustración, ¿no? Tras 3 años en todo esto, vamos a decir, en todo esto, ¿no? Como antes, hemos aprendido mucho, tanto tú como yo, hemos aprendido que te cagas, ¿no? Muchísimo. Y una de las cosas que yo he aprendido en estos 3 años, o que yo he visto, ¿no? Tengo esta sensación, te voy a compartir esta sensación, es que mucha gente, de todos los tipos, de todos los pensamientos, es como si me generara la sensación de que le han tomado el pelo, pero no unos que están arriba escondidos en un castillo o lo que sea, sino que como que le tomaron el pelo en la vida. Sus padres, la familia, la sociedad, la cultura, lo típico de estudia, trabaja, forma una familia, ten hijos, etcétera, ¿no? Tengo mucho la sensación de que a la gente le han tomado el pelo y le siguen tomando el pelo a día de hoy, ¿vale? Con todo eso. Y llega un momento que esa programación, vamos a decirlo así, claro, te lleva por muchos sitios, porque no es trabaja, estudia, forma una familia y ya está. Esos son momentos puntuales en los que tú decides dar diferentes pasos. Por el camino te encuentras de todo. Por el camino te encuentras un profesor, un jefe, un suspenso, un mal momento en tu vida, una crisis, etcétera, ¿no? Yo tengo mucho esa sensación de que la gente odia mucho, está muy frustrada, está muy rabiosa en el fondo, vive muy ahí, muy desde la infelicidad, muy desde un punto de rencor incluso con todo, ¿no? No sabiendo muy bien a quién culpar, pero por ahí, ¿no? Y tengo la sensación de que lo podría resumir diciendo eso, ¿no? De como te han engañado, ¿no? Como te han engañado, estás buscando el culpable de tu engaño. Entonces, es muy fácil señalar al político o señalar al banquero, ¿no? Y por no señalar a gente a lo mejor más cercana. Claro, ese tipo de ser humano, ese tipo de persona que ya está tan metida en ese pozo de odio, de rabia, por mucho que se dé cuenta, porque esto ya no va ni de despiertos ni de dormidos, va de odio, rabia y frustración. ¿Cómo puede dar ese cambio esa persona, ¿no? ¿Cómo podemos activar una catarsis que haga que esa persona de repente se dé cuenta de que ese odio tiene un sentido, pero no es el camino? ¿Qué nos recomendarías tú o cómo lo ves tú esto, no? De hecho, si lo aplicamos metafóricamente, es como cualquier crisis de despertar personal, una ruptura de pareja, una frustración, una crisis en el negocio, es lo mismo. O sea, uno se enfada consigo mismo, con la vida o con lo que sea, por la energía que has invertido que no ha dado los frutos que tú querías. Coño, he estado haciendo el tonto porque he estado estudiando y después esto es una puta estafa. He estado dedicando mucho tiempo a esta empresa y luego al final me han estafado, me han engañado, ha pasado tal cosa. Y entonces, en el fondo, primero te enfadas con la vida y contigo mismo porque esa energía la podías haber utilizado de otra manera. Sin embargo, te has quedado con una experiencia. Esa experiencia te da un bagaje y un aprendizaje. Y muchos, como no cierran bien la experiencia, se quedan con la herida y solo lo que hacen es arrastrar la herida hacia el siguiente punto. Y van arrastrando la herida y una otra vez. Entonces ya van desconfiados respecto a todo, resentidos, recelosos, enfadados, con una venda en los ojos, pues como una persona traumatizada. Entonces actúa como una persona traumatizada. Realmente el enfado es un excedente de energía que te queda disponible ahora. O sea, si esa energía la conviertes en motivación, digo, bueno, pues hazlo mejor ahora con el empuje energético que tienes de la rabia acumulada. Digo, pues le voy a demostrar a todos esos cabrones que yo lo voy a hacer bien, que yo puedo hacerlo mejor, que yo lo voy a hacer honestamente. Si a mí me han estafado, pues voy a demostrar que funciono bien con honestidad, que funciono bien haciendo las cosas de corazón, que funciono bien cuando soy fiel a mis principios desde el principio hasta el final. Entonces, es una manera de transmutar esa energía. Claro, si nos han estafado, pues perfecto, muchas gracias, nos han ganado esta partida, pero la próxima la ganaremos nosotros. La partida continúa. O sea, el traumatizado es el que cree que la partida ha acabado en el momento del trauma. Digo, no, la partida empieza en el momento del trauma. Porque es el momento que tú te das cuenta de que estabas jugando, que han jugado conmigo,
Digo, vale, han jugado contigo, te han ganado, ahora tienes la oportunidad de darle la vuelta a las cosas. Y la vuelta a las cosas no es seguir arrastrando tu trauma y repitiendo un ciclo interminable de ofensas, de agravios, de estar enfadado con el mundo. Se trata de dar ejemplo y hazlo tú mejor. ¿Te parece que el mundo es una mierda? Bueno, pues muéstranos cómo se hace bien. Hazlo tú de manera ejemplar y los demás te aplaudiremos. Pero no te quejes de lo que ha pasado, o quéjate durante 5 minutos si quieres con tu terapeuta, pero luego utiliza esa fuerza de esa rabia para demostrar que tú lo puedes hacer mejor. Seguramente lo más importante que podemos decir en esta encarnación, porque estamos en esta época ahora viviendo con toda esta situación que hemos vivido, ¿no? Que hemos experimentado. Pero si nos tocara otra época sería un poco lo mismo, ¿no? Al final yo hago una especie de comparativa o de analogía en la que veo, por ejemplo, tú y yo a qué distancia estamos. Ahora mismo se puede decir que estamos muy cerca porque estamos en contacto, ¿no? Pero también estamos muy lejos físicamente, porque tú estás en un sitio y yo estoy en otro, ¿no? Pero si estuviéramos en persona también, podríamos decir lo mismo. Estamos muy cerca, estamos a medio metro, pero a la vez estamos años luz. Porque tu mente es tuya, ¿no? Estás tú en tu mente y yo estoy en mi mente. De alguna manera tú experimentas la vida desde Robert Martínez, desde ese avatar, y yo la experimento desde Mark o Mami Rick, ¿no? O desde mí, ¿no? Y la distancia es sideral, porque cada uno experimenta la suya. ¿Podemos influir uno en la del otro? Sí, claro que sí. Pero la distancia puede llegar a ser sideral, ¿no? A lo que voy es que lo que creo que nos deberíamos de dar cuenta entre todos, ¿no? Es como, al final, lo de fuera no existe como tal, lo de fuera lo crea mi mente. Y soy yo quien tiene que darse cuenta, todo esto que has comentado del odio y de esa densidad y de cambiar un poco la perspectiva, darme cuenta de que si yo no lo hago ahora, esperaré a morir a que lo haga la muerte. Es decir, si yo no lo hago, será la muerte la que lo hará por mí. Entonces, ¿para qué voy a esperar a la muerte a hacer algo que puedo hacer hoy, ahora, que es empoderarme, que es cambiar el chip, que es cambiar un poco toda mi idea? Y desde mi punto de vista, desde ese avatar que comentaba, ¿no? Intentar cambiar toda la perspectiva. Y una cosa que he visto a lo largo de los años, Robert, es cómo cambia la visión de la realidad cambiando tu mente. Es decir, en un momento dado ves las cosas que son de una manera y en otro momento las ves completamente distintas y dices, he cambiado mi mente, esto está igual. Por ejemplo, mi pueblo, ¿no? Mi pueblo representaba algo cuando tenía 15 años y ahora cuando vuelvo a mi pueblo digo, coño, no porque haya cambiado el pueblo es el mismo en cierta manera, pero he cambiado yo y al cambiar yo veo algo completamente distinto. Hay algo con lo que me ha pasado que es con las manifestaciones. Yo sé que este sábado se hace una manifestación en Barcelona y aprovecho para decirlo, porque apoyo completamente que sean manifestaciones, pero yo te tengo que decir una cosa. Yo cuando empecé en 2020 y demás, yo estaba a muerte con las manifestaciones y apoyé, y tú lo sabes, pero ahora tengo la sensación como, no de que no sirvan, porque para algo sirven obviamente, pero tengo la sensación de que es muy limitante. Tengo la sensación de que ahí se junta mucha energía que se pierde, ¿no? Que se pierde un poco, o sea, hay mucha gente que puede necesitar hacerlo, pero se pierde. Y yo tengo un poco la ambición también de decir que se use esa energía para algo más, para un cambio de verdad, para un cambio nuestro, autónomo, de toda la gente que estamos ahí. ¿Cómo te motivan a ti las manifestaciones? ¿Qué sentido le ves tú? ¿Cómo ves el futuro en ese sentido? ¿Y qué te sugieren? Claro, ahora mismo las manifestaciones no tienen el mismo sentido y calado que tenían hace un año o hace 2, porque estamos ante una denuncia muy concreta, ante unas cuestiones muy específicas, y además había un gran componente social aglutinador que movilizaba e incentivaba esa marcha. Ahora mismo estamos frente a un genérico Agenda 2030, frente a todos los movimientos, pero es algo mucho más abstracto, mucho más abierto. Para mí las manifestaciones las veo como algo festivo, algo bastante lúdico, algo bastante divertido, porque realmente el tono siempre es de cachondeo, nos juntamos, hablamos, hacemos bromas, hacemos monólogos. Es casi como una reunión de colegas donde nos reímos un poco y para mí es un acto psicomágico. O sea, para mí la función es psicomágica pura y dura, de unión de gente que está feliz, de gente que es afín, ahí haces pues amistades, contactos, los veo a todos muy contentos y demás. O sea, nunca veo malas caras o gente enfadada. Bueno, a lo mejor alguno que grita lo hace porque se exalta y le gusta hacerlo así, pero realmente lo veo más como un acto festivo. Un acto también donde reunir a mucha gente que pensamos de una manera similar y que hasta hace unos años no nos conocíamos. Entonces, para mí tiene ese sentido bastante más lúdico, festivo, y también mantener un poco la antorcha activa y despierta ahora que parece que se ha diluido la situación de hace 3 años, que ya no estamos en esa lucha de decir, bueno, pero el movimiento, el espíritu sigue continuando y algunos mantenemos un poco viva la llama por si algún día hace falta o vienen mal dadas, que no creo que lleguen, pero ahí seguimos y sigue habiendo una masa crítica, sigue habiendo también
un perfeccionamiento entre unas y otras para ir mejorando cosas, para ir consiguiendo pues que todo se haga más rápido, más sintético y demás. Pero claro, el efecto o impacto social que tiene ahora es muy reducido en comparación al que tenía hace un año o hace un año y medio, sobre todo por la situación legal. Ahora, ¿qué estamos denunciando? Pues bueno, Agenda 2030 y la ideología de género y la sobremortalidad son demasiadas cosas ya. Ya no es el pasaporte de hace un año, por ejemplo. O sea, da la sensación de que por un lado, ¿no? Nosotros, cada uno de nosotros tiene que hacer un trabajo individual, ¿no? Un trabajo personal, de cambio, ¿no? Como decíamos también antes. Y ese trabajo es personal y va avanzando, ¿no? En el tiempo va avanzando y cada uno va haciendo su trabajo y lo tiene que ir plasmando en la realidad, porque no vale simplemente hacer el cambio por dentro, porque si no lo haces fuera, no avanza realmente. Y a la vez sigue habiendo esa evolución de la Agenda 2030, como dices, que intenta cada vez encerrarnos más en el corralito como ovejas y controlarnos con cámaras, con chips, con bueno, todo lo que hemos comentado siempre, ¿no? Esa carrera, ¿no? Que va avanzando, ¿no? Que por un lado unos cambian y por el otro los otros controlan. Esa carrera que avanza, ¿cómo intuyes que se va a dar? O sea, ¿va a haber un momento en el que eso va a volver a chocar otra vez? ¿O van a ganar unos o los otros? ¿Cómo lo intuyes esto? Yo veo pocos momentos de choque fuerte. O sea, basándome sobre todo en la astrología, incluso hasta en la retrospectiva de estos años, cómo todo el tema se ha ido diluyendo poco a poco como un azucarillo, parece que estamos en una situación parecida a 2019-2018. O sea, ya no estamos en una situación crítica ni tampoco hay ninguna amenaza. Y si me baso en la astrología, que todos los aspectos son mucho más suaves, todo apunta a que las líneas ya no van a chocar de la misma manera. Pueden chocar a lo mejor dentro de un mes, que hay aspectos un poco más tensos. Ahora empiezan con la tontería económica esta, que si Silicon Valley, no sé qué. Chorradas de estas económicas que son los globos sonda de siempre, crisis esas que duran 3 minutos, puede que metan mierda en la economía, pero ya no vamos a encontrar esos choques que teníamos hace un año, hace 2 o hace 3. O sea, yo creo que eso no se va a dar y que simplemente vamos a ir ganando terreno poco a poco, creando nuevas estructuras de realidad, creando otros movimientos, sobre todo a nivel de crecimiento personal, de desarrollo espiritual. Es ahí donde tenemos que crecer mucho porque tenemos una autopista y entonces el otro sistema se va a ir cayendo en gran parte, se va a ir deshaciendo y a medida que vayamos creando más estructuras, estas podrán plantarle cara directa al otro sistema, al otro mundo. Creo que los puntos de choque más fuerte que vamos a tener van a ser en la trinchera intelectual, en debates ya con gente del otro lado, cientificistas y redentos que creen absolutamente a rajatabla todo. Creo que ahí sí que vamos a tener algunos choques porque en ese terreno mental sí que todavía hay crispación y debe haberla. Así que es ahí donde creo que vamos a tener el gran asalto y va a ser muy divertido. Seguro que sí, seguro que sí. Yo he intentado, ya lo sabes, he intentado hablar, hacer charlas con Alfredo Corey, que es el inmunólogo este que sale en la tele, que tengo relación privada, ya lo sabes. Pero que va, es imposible. O sea, es imposible llegar a hablar de momento con gente que lo ve desde el otro punto de vista. Tienen tanto miedo a ser tachados de acercarse a negacionistas o todo esto que no se atreven. Es increíble. Me fascina eso. Seguro, Robert, que en tu intimidad o en tus reflexiones has intentado ir a lo profundo y entender, hostia, ¿cómo puede ser que alguien plante todo lo que ha pasado en 2020, 2021, ¿no? ¿Cómo puede ser que a alguien se le ocurra hacer eso o haya esas directrices? ¿O con qué intención? O si puede haber... Yo lo que he intentado es entender por qué, ¿no? Ir a lo profundo, no dedicarme a señalarlo y decir, no, mira, son los malos y yo soy el bueno y no sé qué, ¿no? ¿Por qué lo pueden llegar a hacer? ¿Puede haber un punto de veracidad? ¿No? En el sentido de que somos muchos en el mundo, no es sostenible, etcétera. Imagínate que tuviéramos datos de aquellos que no se pueden enseñar, porque tú sabes que no se pueden enseñar, porque si tú enseñas cierta información a la gente tal y como está, hay gente que se vuelve loca, ¿vale? Imagínate que tuviéramos datos de que, uy, somos muchos, y como siga así, uy, se va a ir a tomar por culo todo. Entonces, ¿cómo podemos llegar a interpretar por qué se está haciendo esto que pasó en 2020 y lo de la Agenda 2030, ¿no? Porque yo intento meterme en la piel y decir, ¿por qué quieren hacer esto, no? Yo no lo veo desde lo malo, desde que son malos, lo veo desde, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo más allá de mantener el poder? ¿Tiene sentido? ¿Cómo se gobierna, entre comillas, o cómo se gestiona a una población tan grande? O sea, 8.000 millones de personas. No podemos pensar que eso es un pueblo. Dentro de esos 8.000 millones de personas hay gente que no se puede ni ver, seguro, y no se podrá ni ver en la vida, ¿no? Entonces, ¿no tiene en parte sentido querer hacer algo, que yo no digo que esté bien o esté mal en este caso, para intentar mantener el statu quo o para intentar mantener el orden en la sociedad? Vale. Bueno, es una pregunta que también tiene mucha complejidad y se podía abordar desde muchos sitios. A ver, voy a intentar que no se me olvide ninguno.
Primero, si vamos a la motivación psicológica de por qué pueden ser tan crueles en algunos momentos, pienso que hay una explicación que es bastante sencilla, o por lo menos basada en la información que tenemos o que intuimos, y es que creo que la mayoría de ellos han sido torturados con MK Ultra. Entonces, ellos pueden hacer una reflexión muy básica, de si yo he podido soportar esto, vosotros también podéis. O sea, si yo estoy vivo después de esto y sigo estando cuerdo, habría que ver la definición de cuerdo, vosotros también. O sea, yo he pasado por estas mierdas, me han pegado, me han hecho todo, pues yo os voy a humillar, os voy a destrozar, os voy a engañar, y seguramente las torturas que han pasado ellos son peores que las que ejercen sobre el grueso de la población. O sea, por una ley simplemente de yo he vivido esto y lo quiero compartir. Sí. A ver quién fue el primer cabrón que hizo esto, ¿no? Pero en todo caso, ellos arrastran una cadena interminable y eso puede ser una explicación, por lo menos psicológica, de cómo ellos se explican a sí mismos su crueldad. Como diciendo, mira, esto es una especie de darwinismo social y aquí aguante más fuerte. Y por eso nosotros, desde la perspectiva del jugador, aceptamos el reto y el desafío, porque al fin y al cabo tampoco podemos no aceptarlo. Y no es inteligente no aceptarlo y hacer como si no estuviera. Digo, venga, pues tú me tomas, eres un pedazo de cabrón de la película de Show, de esta, de psicópata que te quiere controlar, digo, vale, pues lo acepto. Respecto a la cuestión macropolítica, de decir, hostias, hay algo que hacer con esto, se puede entender desde ese punto de vista que algo intenten hacer para contenerlo y para controlarlo, y también hasta cierto punto se puede entender que la mayoría de la gente es muy problemática, o sea, la mayoría de la gente normal y corriente es muy problemática, y si tú eres muy generoso con ellos, la mayoría, vamos, te destrozan. Ahora bien, eso también sucede en gran parte por la educación de carencia que han recibido. Sí, o sea, que si vamos un poco a, vale, son unos cabrones, sí, pero también habéis contribuido mucho a que sean unos cabrones, que vivan asustados, que vivan machacados, y ahora tú los pillas ya mayores y todos están tan traumatizados que hay mucho psicópata suelto. Pero seguramente, si hubieran sido educados de una manera mucho más amorosa y generosa, habría algún psicópata de vez en cuando, y no el porcentaje que hay ahora. Pensando en términos de macropolítica, estoy seguro que se podían hacer las cosas mejor. Pero claro, como el problema viene de tan atrás, se hace difícil saber cómo cortar, por dónde aplicar mano dura, dónde aplicar mano suave. Y ya se sabe que si tú, por ejemplo, ahora te dan una empresa y tienes que tener unos cuantos trabajadores y utilizas una mano blanda, vas a tener una rebelión día sí, día también. Haciendo mano blanda, siendo generoso y tal, te van a intentar tomar el pelo. Y si pones mano dura, te van a llamar tirano y dictador. Entonces, hagas lo que hagas, se van a meter contigo, porque la gente normal ya viene trastornada y estropeada. ¿Querías comentar algo? Digo, para no hacer un monólogo aquí larguísimo, vaya. Totalmente, es decir, si ahora tú y yo pilláramos el mundo, imagínate que tú y yo somos los amos del mundo en cierta manera, en una realidad paralela, veríamos que nos tocaría hacer eso, ¿no? Nos tocaría, yo estoy contigo, o sea, ahí no tendríamos ninguna duda, empezamos por educación, vamos a ver cómo podemos hacer que no se destrocen los que vienen, ¿no? Que crezcan lo mejor posible, ¿no? Pero la gente adulta, la gente que ya está en el odio, en la crueldad, que como tú decías, yo lo he pasado mal, vosotros también, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso. Veríamos que, es que, ¿cómo lo haces? ¿No? Yo también lo pienso e intento pensar ahí, ¿no? Es decir, tenemos unos países divididos que compiten entre ellos. ¿Cómo yo, desde mi país, consigo que mi país no compita con los demás? Es imposible. Si yo me pongo la piel de Pedro Sánchez, por ejemplo, es imposible que yo no pueda entrar en el mundo geopolítico y tener que competir con los demás, porque hay una importación, una exportación, una economía, y como no me mantenga ahí, me van a machacar. Entonces, a ti te toca mantenerte ahí. Cuando hay una guerra en Ucrania, como hemos visto también, ¿qué haces? Hombre, yo sé muy bien lo que haría, pero yo sé que si yo hiciera lo que quisiera hacer, y estoy seguro que tú estarías muy de acuerdo conmigo, te machaca la población. A ti te machaca la población. Como no vayas a favor un poco de Zelensky y todo esto, te machaca la población. Entonces, el avance hacia el globalismo es inevitable. Yo veo también que el globalismo debería ser algo espiritual, en el sentido de que todos somos una familia humana, todos somos uno, todos somos gente con la que podemos compartir, y el globalismo es un hecho a nivel espiritual. Otra cosa es que a nivel global se esté haciendo para tener el control de toda la población a la vez, que es distinto. Pero es muy complicado. Yo intento ser muy crítico, ¿no? Porque veo mucha gente que muchas veces es como lo fácil, ¿no? Y esto también lo debes ver tú, ¿no? En nuestro movimiento, en nuestro sector, señalar a este, es muy fácil señalar a este o al otro. Hay que meterse de lleno en la cuestión y analizarla a fondo y ver a ver qué está pasando ahí, ¿no? Bueno, es que cuando hay impotencia, uno ya quiere ir rápido, quiere acabar rápido, ya venga, acaba la cuestión, venga, pues los matamos a todos, o pegamos no sé qué, digo, que así no se resuelve nada en la vida en general. De hecho, cuando uno entra en cualquier tipo de organización, de grupo, de política, de lo que sea,
la maestría está en resolver situaciones que son ambiguas, dilemas morales que hay uno detrás de otro. Claro, un dilema es una situación donde no está claro cuál es la opción correcta, porque en todas va a haber daños. En todas te van a poner a parir. Si hago A, me ponen a parir. Si hago B, me ponen a parir. Y si no hago nada, me ponen a parir. Entonces, ninguna opción es buena. Y cuando organizas a gente o te relacionas con gente, ninguna opción es buena. Dos amigos se pelean. Si hablo con A, B se me enfada. Si hablo con B, A se me enfada. Si no hablo con ninguno, los dos se enfadan. Y coño, yo no he hecho nada, se han peleado ellos dos. Pues esto es la política, esto es la vida. Entonces, claro, ¿cómo lo haces? Es que si ya estamos con adultos estropeados, es extremadamente complicado poder resolverlo. Para mí la única solución que puede haber, primero es conseguir incrementar el nivel de consciencia de los individuos. O sea, tal y como los tenemos ahora, no se puede organizar políticamente nada. No funcionaría porque se matarían todos. Por cualquier chorrada, por cualquier malentendido, por cualquier tontería, se van a matar sí o sí. Entonces, hasta que las personas no estén acostumbradas, trabajadas internamente para poder discrepar sin que pase nada, sin que eso sea un motivo de disputas y de ya no te hablo nunca más en mi vida, no se puede proponer nada políticamente viable porque todo saldría mal. ¿Hago de poli malo? Pues poli malo. ¿Hago de poli bueno? Pues es igual. Haga lo que haga, destruido. Entonces no se puede hacer nada político mientras no se cambia la sociedad. Se cambian los individuos, claro. Totalmente. Podemos decir que el sistema al final es un mal necesario. O sea, si no hubiera sistema nos mataríamos entre nosotros y lo que hay es lo que de alguna manera hemos atraído para mantenernos todos ni equilibrados ni cuerdos, pero mantenernos que no nos matemos entre nosotros. Porque yo lo veo tal y como muy está claro. ahora, o sea, si lo decimos ahora mismo es un mal necesario, sí. Pero claro, ese es un sistema corrupto, como hemos dicho, desde la educación. O sea, sí, no tendríamos que lidiar con esta jodienda si no hubiera esta educación. En una educación hecha de verdad, con el corazón, intentando que el ser humano viva bien, no tendríamos la mierda que tenemos. Y no tendríamos que ahora tener que decir, a ver qué hacemos con toda esta gente tarada, increíblemente agresiva y que no atiende a razones de ninguna manera. Entonces, claro, ese es el problema que tenemos. ¿Qué hacemos con eso? Pues es que aunque fueras el rey del mundo, yo me van a tentar, me van a matar. O sea, no voy a poder gestionar todo esto. Eso es un cambio que se tiene que hacer poco a poco en la mente de las personas, claro. Absolutamente. Ambos sabemos que hay muchísimas conspiraciones. Ambos sabemos, yo creo que incluso que hay algunas que no me las podrían imaginar. Me refiero, hay cosas que si supiéramos de verdad diríamos, hostia, ¿cómo puede llegar a haber esto en el mundo, ¿no? Y sabemos que son un hecho y que están ahí y que es increíble que el 80% o mucha parte de la población ni se lo cuestione, ¿no? Es increíble, ¿no? Sin embargo, también sabemos que no todo es una conspiración. No se puede decir que todo sea una conspiración contra mí o contra nosotros o contra los que no se quieren pinchar o lo que sea, ¿no? ¿No crees que la mentalidad conspiranoica en sí, esa mentalidad que ve una conspiración en todo, es una posición muy sencilla a nivel mental? Sí. Porque hace todo muy sencillo y no tienes que reflexionar sobre nada. Todo es una conspiración y punto, ¿no? Es algo parecido a la mentalidad de apostador. Por ejemplo, yo puedo ser conservador, siempre soy conservador, o soy arriesgado y siempre soy arriesgado. Digo, al final es acrítico total. El que ve conspiraciones en todas partes deja de pensar, como tú bien dices, porque es un posicionamiento acrítico, es un posicionamiento defensivo respecto a todo en general. Entonces no se aplica el discernimiento en cada cuestión, no se hace un verdadero análisis de cada cosa. Por supuesto que es una opción muy simple y muy poco elaborada, que es el fruto de haber visto que te han engañado una vez, pues ya eres desconfiado siempre. Parecido a lo que puede pasar en las relaciones. Es que un día me pusieron los cuernos, ya te acabo de conocer y te tengo que mirar ya hasta el DNI y la familia paterna para asegurarme de que quiero tener una cita contigo. Digo, pues esto es exactamente lo mismo. O sea, te he pillado con una y por lo tanto todas tienen que ser. Digo, no, será algunas sí, otras no, y vas a tener que hacer un ejercicio intelectual para tratar de discernirlo. Es verdad que si vamos, por ejemplo, a terrenos como la política, casi todo es mentira. O sea, allí prácticamente no va a haber ninguna verdad, pero allí tienes que darte cuenta de cómo funciona esa macroestructura. Entonces, ahí prácticamente todo lo que vas a encontrar es mentira y además es fácilmente desmontable. Vas a lo jurídico y ya, por cómo está configurado, no puede haber mucha verdad porque son demasiadas leyes. O sea, eso ya está hecho mala leche. No puede ser que haya tantísimas leyes tan incomprensibles. Eso no puede ser jamás justo. Eso nunca puede tener una buena base. Entonces, hay algunas cuestiones donde es evidente que nos están engañando. Luego, en cuestiones científicas, tecnológicas, ahí ya hay que dirimir mucho más, porque claro, la tecnología funciona. Entonces, en algo se tiene que basar, o sea, algo tiene que estar bien, algo tiene que estar funcionando. Entonces, ahí sí que hay que ir caso por caso para detectar dónde puede haber trampas o mentiras, lo mismo que en la medicina, porque algo funciona.
No es toda la medicina falsa, pero hay una gran parte que está adulterada. O lo mismo en la psicología, en la filosofía, en la historia. Entonces, ahí lo que nos damos cuenta de que hay campos de información muy adulterados o, para mí, desde mi punto de vista, mal explicados. En eso sí que podría prácticamente ir al 100%, es que casi todo está explicado desde un lugar muy poco constructivo. Y ahí, por ejemplo, como astrólogo, que me he empapado de muchísimos libros de astrología, la mayoría los revisaría por lo mal enfocados que están, lo mal explicados que están, y porque el paradigma del astrólogo está viciado. O sea, no es constructivo, no es espiritual, no tiene una visión de conjunto, y para mí eso es el problema. Y lo mismo que si uno trata medicina, se va a encontrar con eso, trata la historia de esta manera. Pues eso es para mí lo que veo más peyorativo. Pero claro, todo no es mentira, si no, no estaríamos aquí hablando como estamos, con estas facilidades y con esta tecnología que sí que funciona. Sí, es importante, yo creo decirlo, porque mucha gente, a veces te pasará a ti también, ¿no? Que te sigue porque has hablado de cualquier cosa que no se puede mencionar, ¿no? De estas que hemos dicho. Y como has hablado de eso, se ha interesado, pero él lo ve como todo que es una conspiración. Y tú dices, hombre, yo estoy genial, encantado de que tú estés conmigo en este canal, o me sigas o no, o nos veamos en una manifestación, pero eso no significa que yo crea que todo eso es malo o mentira. Hay cosas que son verdad, hay cosas que pueden no serlo, hay cosas que hay que discernir, y es importante, yo creo, que demos este mensaje, porque si no es como nos ponemos en el bando, ¿no? De todo es mentira, todo es una conspiración, todos son malos, menos nosotros, y se ha acabado la historia. Y esa historia que nos lleva a nada, a perdernos en el tiempo, en la historia, en el pasado, y a que de aquí 20 años ya no existamos y quedemos obsoletos y ya está, ¿no? Y sobre hay todo una porque... cosa... Sí, perdón. No, es una cosa... Y sobre todo porque no es práctica esa postura. Nada. Porque al final lo único que hace es que estés enrocado, eso sí que es un verdadero negacionismo ya de cerrarse absolutamente a todo y no avanzar en la vida, no proponer nada. Porque normalmente el que llega a ese punto no propone nada ni hace nada. Todo no hace. Y si lo hace, nadie se entera. Entonces sí, que tú haces un huerto, si quieres, en tu casa y te aíslas del mundo, vale, pero no haces nada por nadie. Entonces, bueno, pues quédate ahí en tu cerrazón mental si quieres. Totalmente. Es que yo, Robert, y sé que tú coincidirás conmigo en esto, es que mi motivación no es la de crear un bando alternativo a lo que nos cuenta la ciencia oficial y no sé qué. Es que mi motivación es, ya no solo ser un ejemplo, entre comillas, para quien lo quiera conveniente, ¿no? Pero mi motivación es intentar ser lo más justo posible, ser lo más orgánico posible. No hay bandos para mí. O sea, para mí mi motivación es todo aquello en lo que yo, ya no te diré creo, sino sé que es así y sé que a nivel espiritual funciona y es equilibrado y es justo y demás, plasmarlo en mi forma de vivir, plasmarlo en mi forma de hacer. O sea, no podemos simplemente conformarnos con ser el otro bando, el lado oscuro, el lado malo para la población general y quedarnos ahí sentados esperando a que algún día se den cuenta, ¿no? Yo también lo veo esto con Tierra Plana, ¿no? A mí me parece genial que haya mucha gente y que demuestre que la Tierra es plana o que crea que la Tierra es plana. Me parece maravilloso. Y yo lo miro, lo escucho y tú sabes que esto lo hemos hablado muchas veces y está maravilloso que cada uno tenga una perspectiva distinta. Pero de ahí a quedarme en mi trono esperando a que el resto se dé cuenta de que es plana, me parece una posición súper cómoda, súper fácil y no te van a escuchar jamás. Solo te va a terminar viniendo aquel que se ha frustrado en la realidad Matrix, vamos a decirlo así, y termine encontrando alguna solución a su vida y la solución sea Tierra plana. Pero no es algo que vaya a resolver realmente los problemas que están en el mundo. Porque realmente no va de eso, no importa eso como tal. Entonces yo me lo tomo así, me lo tomo como tenemos que intentar creernos de alguna manera que tenemos que ser aquellos que indiquen un poco cuáles son los caminos a elegir, cada uno en libertad obviamente, pero son los caminos. Quería tocar con esto Expediente Royuela, rápidamente, ¿no? Yo tengo mucho esa sensación con Expediente Royuela. Yo siento completamente que es cierto. O sea, siento completamente que es cierto y que todo lo que comparte Santi y su padre va por ahí, sin duda. Y he estado en manifestaciones y lo sabes. Pero tengo la sensación a su vez de que la gente está detrás de esto por odio. O sea, a la gente en el fondo no le importan los muertos de Expediente Royuela. Lo que quiere es ir contra el sistema. Y como esto va muy fuerte contra el sistema, me uno a esto para ir contra el sistema. No es creación, no es amor, no es imaginación, no es creatividad. Sí es justicia, eso no lo niego, pero no es todo lo otro, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esto es positivo, no lo es el camino, no lo es? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es un camino, pero no es el camino. Es una parte, es una arista. Es como el entretenimiento es todo en la vida, no, es una parte. En este caso, cierta justicia social y también denunciar que hay indicios más que sobrados de que hay pues amaños en juicios, de que ha habido asesinatos por encargo, que hay todo tipo de evasión fiscal por parte de políticos y demás.
hombre, creo que es importante, por lo menos, para deslegitimar el sistema en el que estamos y que se haga justicia, o por lo menos que paren. Es decir, por lo menos que se corten un poco y que intenten que esa maquinaria deje de funcionar, porque realmente nos crea, aunque sea de manera indirecta, muchos perjuicios. Yo conozco muchas personas que han sufrido juicios amañados y, claro, no tiene manera de demostrarlo ante otro juez, porque, claro, ¿qué se lo hago? ¿Cómo voy a denunciar a un juez si ya se ha visto que es prácticamente imposible, están prácticamente intocables? Pero hay gente que paga jueces y, claro, como ellos están tan protegidos judicialmente, al final es muy fácil hacer mafia allí y, vamos, pobre de ti que tengas un problema judicial o con un abogado o con un juez, porque te van a reventar, te van a fundir. Pues la gente no se atreve. Entonces, para mí eso es una buena estrategia, por lo menos para que la gente entienda que el sistema no es justo. Porque aunque no lo parezca, hay gente que todavía no lo entiende, no lo tiene claro y todavía sigue diciendo, bueno, pues te voy a denunciar. Digo, pero ya dice el refrán, tengas juicios y los ganes. Cuando si a veces ganas el juicio y has perdido tanto dinero en abogados, en procuradores, en no sé qué todo el tiempo, que lo que te van a dar no compensa con todo lo que has perdido. Entonces, para mí es una arista más para entender que el sistema no está siendo limpio, no está siendo justo y que si no es justo aquí y además es capaz de hacer todo eso, ¿qué no harán con otras cosas? Eso para mí es una buena vía para el que lo quiera entender. Que habrá gente que lo vea como desde la frustración y el odio. Bueno, tampoco te puedes hacer responsable de cómo lo ven los demás, porque cada uno entra en un tema desde una motivación. Hay quien entra a la tierra plana por frustración. Digo, bueno, pues hay gente que entramos por investigación, porque nos gusta esa manera de pensar, de cuestionarlo todo, de plantear alternativas. Digo, bueno, pues cada uno entra desde el lugar que le da la gana. Pero lo mismo que pasa en la espiritualidad. Hay gente que va a hacer los registros acásicos para ver si encuentra pareja. Digo, a ver, hijo mío, si vas a los registros acásicos, que sea para conocerte mejor a ti mismo, entender mejor para qué estás hecho y de qué estás hecho, y que luego eso te pueda servir para mejorar tu vida sentimental, chapó y fenomenal, pero no lo utilices como una herramienta evasiva. Pero no le podemos echar la culpa a la herramienta de los registros acásicos o a las constelaciones familiares o a lo que sea. O sea, el mal uso que se hace de una herramienta legítima no lleva a desvirtuar esa herramienta, por lo menos desde mi punto de vista, y hay mucha gente, claro, que lo enturbia todo lo que tocan ellos pues lo enturbian. Entonces, ¿qué se le va a hacer? Es que es complicado. Yo desde ahí entiendo mucho el mundo, en el sentido de tanta gente, tantas cosas, tantas posibilidades hoy en día en cuanto a redes sociales. Cada persona, cada ser humano, desde una cuenta anónima puede compartir lo que le dé la gana. Entonces, es un melón, eso increíble, en el que es muy difícil discernir lo que es cierto, lo que no, y lo que tiene sentido y lo que no también. Porque, claro, cuando te pones a mirar este tipo de cosas, dices, yo mañana puedo compartir algo muy cierto, una información muy cierta, pero se puede trastocar tanto la información, distorsionar tanto la información por el camino, que al final no sé si me compensa haber compartido esa información de buena fe o no, porque veo tantos caminos distintos, tantos tentáculos también que me fascina, ¿no? Voy a cambiar un poco de tercio porque no nos queda mucho tiempo y quiero como tocar muchas cosas. Tema, ojo con es que quería como tocarlo también. Tema homosexualidad, transexualidad, disforia de género, todo el mundo que está, todo el mundillo, todas las cosas que están pasando al respecto de esto de la identidad de género. ¿Tú por qué crees que o sea, sé que es una pregunta muy compleja otra vez, pero ¿por qué crees que un ser humano tiene algún tipo de conducta o de comportamiento distinto al original, vamos a decirlo así? Porque está claro que el hombre y la mujer están hechos para fecundarse mutuamente, ¿no? Para que el hombre fecunde a la mujer. Y funciona, ¿no? Eso es lo que funciona y lo sabemos. Y hay hijos, ¿no? Que lo pueden demostrar. Pero ¿por qué hay seres humanos que se comportan de una forma distinta? ¿Por qué está pasando todo esto y por qué interesa tanto como parece que interesa? Yo sí te voy a la explicación. La astrológica para mí es la fácil y es cada uno de nosotros tiene una parte macho y una parte hembra. Si un hombre tiene la parte hembra mucho más fuerte que la macho, casi seguro que será homosexual. Y si una hembra tiene la parte macho mucho más fuerte que la hembra, casi seguro que será lesbiana. Entonces, es porque un hombre no se siente cómodo en el papel de macho y se siente más cómodo en el papel de hembra, por simplificarlo muchísimo, porque hay más aristas, hay muchísimos tipos de homosexualidad, bisexualidad, hay muchos matices, pero por decirlo de manera simple y que se entienda. Y luego el que no se siente, por ejemplo, si yo soy hombre, pero me siento mucho más cómodo en el papel que veo de las hembras, me encanta la moda, me encanta el maquillaje, estoy más cómodo incluso con el rol social de hembra, pues entonces puedo querer cambiar de sexo porque no me siento cómodo en la sociedad, en el rol que se le asigna al macho. O lo mismo como hembra, hostia, mira, pues yo paso de tacones, a mí lo que me gusta es jugar a fútbol y tal. Yo creo que eso le puede haber pasado a mucha gente, que no estés cómodo con tu sexo en algunas cosas. Yo a veces, pues con según qué cosas, preferiría hablar con mujeres y con según qué cosas prefiero hablar con hombres. Pero claro,
el día que no puedo hablar con hombres porque a lo mejor me apetece tener una conversación más psicológica, más emocional, y veo que los hombres no me siguen y las mujeres sí, no pienso en cambiar de sexo. ¿Vale? Pienso que estoy más cómodo con las mujeres en este aspecto, y luego a lo mejor para hacer según qué chistes macabros estoy más contento con hombres porque no me censuran tanto. Vamos a hacer un poco más de humor negro. Bueno, pues lo que creo que pasa es, primero, porque cada uno de nosotros tiene una configuración particular, pero lo que buscan las élites con esto es que un macho anule su energía macho y que una hembra anule la energía hembra. Ese es el objetivo. Porque esa es la energía fuerte. La energía macho y la energía hembra, cuando se combinan dentro de uno, cuando las dos están fuertes, es cuando uno crea cosas. Cuando uno hace ese coito que hace hacia afuera, lo haces hacia adentro contigo mismo. Es decir, lo masculino y lo femenino se unen en una pasión y tú ya eres creativo y eres un fecundador de realidades. Pero si tú reniegas de tu energía dominante y encima tomas una versión adulterada de la opuesta, no haces ni una ni la otra. Entonces no se produce alquimia y te conviertes en un juguete roto. Sí, sí. Yo lo resumiría, totalmente de acuerdo, me ha encantado, como lo has explicado. Lo resumiría, ¿no? Diciendo como que cada uno nace con una polaridad masculina-femenina más destacada que la otra, y el problema viene a ser la cultura, entonces. El problema viene a ser que a mí lo que me muestra la sociedad es unos estereotipos o unas identidades, unos personajes muy marcados, y entonces dentro de esa influencia de esos personajes yo tiendo hacia una cosa u otra en función de eso. Pero podríamos decir que si viviéramos en un mundo en el que no le diéramos importancia a eso, que no existiera el macho alfa en la realidad, ¿no? Que existiera la masculinidad fuerte y la feminidad fuerte dentro de uno, pero no el macho alfa ni la mujer muy marcada en la realidad, entonces habría menos tendencia a la homosexualidad, ¿tú crees? Yo creo que habría un cierto punto, pero menos que ahora. O sea, ahora es que hay un incentivo cultural. O sea, sí, claro, total. En los últimos 10, 15 años hay un incentivo cultural y por lo tanto hay más. Siempre ha habido, pues yo creo que eso sí que forma parte de la naturaleza, es decir, que ya está previsto, porque por realidad o por muchas razones puede haber pues un hombre que tenga una polaridad más femenina o mujeres que tengan polaridad más masculina, pero en general habría menos si no hubiera un incentivo cultural, o tampoco. Creo que ha habido más en otras épocas porque ha habido una persecución. O sea, cuando hay persecución, pues también eso crea todavía más culpa, más represión, y creo que siempre habrá un porcentaje natural, simplemente por distribución estadística, porque forma parte de la naturaleza. O sea, creo que es absolutamente natural que eso ocurra, aunque no tenga una finalidad biológica. Y lo digo también porque, por no caer en una falacia naturalista, la tecnología es ir más allá de la naturaleza. Entonces, la homosexualidad también es ir más allá de la naturaleza. Total. Sí. Entonces, que si la tecnología la usamos y es clara que construimos casas, que tenemos chimeneas, que tenemos de todo, utilizando la mente, pues la homosexualidad es una opción perfectamente válida porque podemos ir más allá de la naturaleza. Total. Fíjate que coincido mucho en el tema de la debilidad. O sea, para mí el problema es lo que decías tú exactamente. No es importante con quién tengas sexo, sino que tengas muchas dudas en cuanto a ti, ¿no? Que tengas muchísimas dudas, que realmente no sepas lo que eres, y cuando te crees que te has aferrado, de repente en el fondo en tu intimidad tienes muchas dudas. Y eso lo que está generando es una sociedad muy débil. Lo que estamos viendo es mucha debilidad, que creo que van por ahí los tiros, ¿no? Sí. Tanta debilidad que no se puede hablar. Yo por eso quería tocarlo, ¿eh? Mi motivación para tocarlo contigo era demostrar que se puede hablar con respeto de eso, que no puede ser un tema tabú. Porque yo estoy convencido de que esto que hemos dicho ahora, en muy poco tiempo, va a ser algo muy censurado y va a ser algo que no nos van a dejar hablar de nada de esto porque vamos a ofender a tanta gente que se nos van a echar en contra. Bueno, eso es Estados Unidos hace 2 años o hace 3, o sea que vamos hacia eso. O sea que vamos a tener que tener los debates que tuvieron entonces los Jordan Peterson y compañía, ahora nos tocará tenerlos a nosotros. Totalmente. El otro día compartía en la calle, que ya estás viendo, supongo que estoy saliendo a la calle a hablar, que yo que veo la NBA por la noche cuando juega Dallas Mavericks, que es el equipo que me gusta, veo anuncios americanos. Ya que dices esto, he visto últimamente bastantes anuncios con gafas de metaverso, pero bastantes, ¿eh? Anuncios, ya no solo que meten la gafa del metaverso como si formara parte de la vida familiar, sino directamente para decirte, oye, cómprate las gafas que vas a hacer lo que quieras con esas gafas, ¿no? Eso ya es una realidad y eso muy pronto va a llegar aquí también y mucha gente va a ser la primera en comprarse esas gafas o la primera en normalizar hacer vida con eso. ¿Cómo te imaginas el mundo respecto a eso en el futuro de aquí a pocos años? ¿Crees que mucha gente va a caer en eso? ¿Crees que mucha gente no va a caer porque es muy antinatural? ¿Crees que van a conseguir una tecnología muy atractiva para que los jóvenes, por ejemplo, entren a eso? ¿Te imaginas una sociedad española, en este caso,
en la que estemos rodeados de chavales que van con gafas así, tanto en la calle como en su habitación, o no lo ves? Me extrañaría bastante. Yo hace muchos años me compré unas gafas de realidad virtual para mirar videojuegos y jugué un par de días y me mareaba. O sea, es algo muy antinatural y dudo que lo hayan mejorado mucho porque es muy difícil. Es muy difícil crear la sensación de realismo, realmente es mareante, es bastante antiintuitivo, luego te molestan los ojos. O sea, el videojuego se ha hecho más viral y ha funcionado mejor porque es muy atractivo a nivel visual, estás a una cierta distancia de la pantalla, puedes jugar con el mando. Incluso cuando han intentado hacer juegos más interactivos tipo Wii y demás, nunca han funcionado demasiado bien. O sea, han tenido, sí, bastante repercusión, pero no han crecido demasiado, no han escalado tanto. Entonces, para mí la realidad virtual, el metaverso y demás, es muy contraintuitivo, cuesta mucho de hacerlo y muchos se lo van a tener que currar para que funcione. Fíjate, por ejemplo, cómo la tecnología del móvil se ha implantado con absoluta facilidad, porque es algo muy ergonómico, muy fácil y muy integral en tu día a día, porque tú puedes caminar por la calle con el móvil en la mano y tampoco te vas a matar, pero con las gafas de realidad virtual tienes que dejarlo todo, absolutamente. No lo puedes compatibilizar, no puedes hacerlo mientras comes, no puedes hacerlo tal, solo es en exclusiva. Entonces, esa exclusividad lo veo muy incompatible. Entonces, yo no me imagino que eso vaya a funcionar y sé que están metiendo mucho interés, pero es el típico negocio que veo fracasado, o sea, que es muy difícil de implementar. Sí, aunque consiguieran, ¿no?, hacerlo, como tú dices, cómodo, ¿no? Que tú imagínate que pudiéramos llegar a comer dentro del metaverso, ¿no? Que comer en el metaverso signifique comer fuera, ¿no? O que no sea incómodo, como tú dices, yo también lo he probado, o probé la Play, ¿no?, cuando sacaron las gafas esas, y yo también me mareaba, me era muy incómodo. Pero claro, yo siempre pienso, claro, me es incómodo a mí, porque yo estoy tan acostumbrado a vivir la realidad con tanta inmersión, ¿no? Que cuando me metes en... Ya me pasa con los videojuegos, es decir, no me hace falta ni gafas. Yo me meto a jugar a un videojuego, ya es extrañísimo. Hace mucho tiempo que no he jugado a videojuegos porque se me hace muy raro. Es como, mi videojuego es este, no el de la pantalla, ¿no? Es como este. Pero claro, veo tanta gente tan fuera de sí misma, ¿no? Tan disociada de su propia Bueno, de su mira, propio propósito, que pienso, bueno, no sé. Solo funcionaría si, como tú dices, si se puede comer de verdad, si se puede uno drogar de verdad y tener sexo de verdad. O sea, si le metes sexo, drogas y comida con unas sensaciones reales, entonces se va a meter todo Dios. Pero si no le metes unas sensaciones sensoriales equivalentes a sexo, comida y drogas, eso no va a funcionar. Ya ves, totalmente. Igualmente, que la gente se quede tranquila, porque si eso pasara, yo pienso que ganaría mucho valor lo que es la vida real. Porque de repente habría tanta gente metida en casa jugando a esto que dirían, bueno, pues el mundo es nuestro y vamos a disfrutar de lo que se puede hacer, ¿no? Lo cambiamos en 2 días, por eso digo que aquí no hay mal que por bien no venga. Vamos a ir con la última ronda, Robert, ya, para no tenerte tanto tiempo, que sé que siempre vas a tope. Hay una cosa que te quiero preguntar que salió hace poco en temas de cuando nacemos, ¿no? Cuando nacemos aquí, llegamos a este plano, a esta encarnación, en este cuerpo y demás. No recuerdo el tuit que fue, pero compartí un tuit y la gente salía diciendo como ¿cómo va a ser así si nosotros elegimos a nuestros padres cuando nacemos? ¿No? Como, en plan, mi padre me pegó, me violó y no sé qué, y yo comentaba, bueno, esa persona ha sido injusta contigo. Y mucha gente salió, ¿no? Como en la evolución de los comentarios, salió como diciendo, hombre, de alguna manera lo eliges tú porque tú eliges a tus padres. Tú eliges a los padres con los que quieres encarnar. ¿Tú eso lo ves cierto? ¿No lo ves? ¿Lo ves un poco pseudo espiritualidad? ¿Cómo lo interpretas? Por lo que hemos visto en muchas reflexiones, y me incluyo porque lo he probado con alguna gente, todo apunta a que sí que se escoge. O sea, que uno escoge a aquellos padres que son más congruentes por aquello que tú vienes a hacer. Al final, que te peguen, que te violen, que te hagan lo que sea, tiene un propósito evolutivo por jodido que sea. Y de hecho, a quien más, quien menos ha recibido alguna clase de abuso, aunque sea verbal o psicológico, del que sea, de algún familiar. De él depende, del libre albedrío de cada uno, tomarlo eso en positivo y aprovecharlo para crecer, para mejorar y para evitar males mayores, o tomarlo como una condena. Lo mismo, a veces una reflexión que me hago, que es muy sencilla para que todo el mundo lo entienda, es una vida, por ejemplo, como la del rey de España o un rey de cualquier país. Digo, ¿cuántos de nosotros escogeríamos esa vida? La mayoría diríamos no. La gente dice, mira qué cabrón, cuántos privilegios. Digo, si tú querrías su vida, ¿nacerías en ese cuerpo? Digo, no, es una vida completamente controlada. Entonces, ¿hay alguna vida que tú escogerías por delante de la tuya? Si te paras a pensar honestamente, verás que no. Que la que tú tienes, por jodida que haya sido, no la cambiarías fácilmente con otros, sobre todo si conocieras exactamente cómo funciona el otro, cómo vive el otro, que ha vivido el otro. Entonces, el que piensa que realmente no lo ha escogido o que ha venido aquí engañado, creo que no ha llegado al nivel de introspección lo suficientemente profundo y honesto para entender que lo que
el avatar que ha escogido, el avatar el que es el mejor para desempeñar lo que ha venido a hacer. Lo que pasa es que, claro, entrar en la definición metafísica entre personas que no han entendido todavía cuál es su misión, o sea, que ni siquiera reconocen cuál es su deseo, porque el propósito no es que alguien me diga que he venido, es, ¿tú sientes que quieres hacer? Porque tu propósito de vida es lo que quieres hacer. Cuando uno sabe lo que quiere hacer, entiende cuál es su deseo original, entonces también entiende que todo lo demás también lo ha escogido porque era lo mejor para conseguir lo que te quieres hacer. Igualmente ahí salió también el tema de, claro, pero si eres hijo adoptado, en el sentido de te han tenido tus padres biológicos, pero luego te dieron en adopción, o por ejemplo, si me voy un poco al futuro, pienso, bueno, de aquí no tanto tiempo nacerán hijos de máquinas, casi, ¿no? Sí. Pondrás un esperma y un óvulo y de máquinas, ¿no? Entonces, ¿eso también lo hemos elegido? ¿La forma de elegirlo se interpreta como desde una mente humana o no es humana? Porque si pudiéramos elegirlo todo, seguramente elegiríamos no ser pobres o no ser feos o no ser gordos o yo qué sé, ¿no? Hay gordos, hay gente que ha elegido ser gorda o hay gente que ha elegido nacer en una familia gorda, por ejemplo. Eso me llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo se elige eso? Claro, se elige todo en función de un objetivo. O sea, eso es lo que hay que pensar. Uno escoge desde una mente transhumana, y no en el sentido que decimos tecnológico, sino una mente que está en otro nivel al humano, no es una mente de tercera dimensión, sino que sería en otra dimensión, en la cual se puede decir que hay bastante frialdad. O sea, en la mente desde la cual escogemos no tenemos un cuerpo emocional y por lo tanto no tenemos un registro de lo que es el sufrimiento. O sea, como desde ahí no sufro, me la pela bastante y no pienso en las consecuencias que va a tener mi avatar a nivel emocional. Porque si fuera consciente de las consecuencias que va a tener a nivel emocional, seguramente no escogeríamos prácticamente nada. Digo, yo aquí no vengo. Digo, sí, hombre, ni gordo, ni delgado, ni alto, ni bajo. No lo escogería. Entonces, la mente desde la cual se escoge esto no tiene el cuerpo emocional como tiene el humano, ni tampoco los parámetros o la experiencia que tiene el humano. Sí. Yo estoy convencido, Robert, que ya con este tema casi terminamos, ¿no? 5 minutos, porque es un tema que me apasiona. Estoy convencido de que mucha gente reencarna en su misma línea familiar. Es decir, mucha gente que ha muerto como abuelo, como tatarabuelo, etcétera, reencarna, es como si su alma, vamos a decirlo así, o espíritu, se quedara como a medio camino y dijera, a ver cuándo nace otro de mi familia para meterme ahí, ¿no? Tengo esa sensación. Sin embargo, también tengo la sensación de que mucha gente no es así. Es decir, típica persona oveja negra familiar, ¿no? Que no tiene nada que ver con su familia. Yo ahí tengo mucho la sensación de que no hay patrones energéticos ligados a esa línea sanguínea y por lo tanto esa persona se siente como que ¿qué hace ahí, no? Como que no tengo ningún sentido en esta familia. ¿Tú también lo ves así esto? Como que hay diferentes grados al respecto y que vamos concatenando a lo mejor encarnaciones con la misma familia, con familias distintas, con realidades distintas o no. Sí, sí, absolutamente de acuerdo y hasta te lo podría motivar astrológicamente. Hay energías que tienden a la semejanza, a seguir todos un mismo patrón y a ser todos la corriente de un río. Y luego, en todo sistema personal y familiar, hay un patrón, un arquetipo relacionado, que es Urano, que tiene que ver con la divergencia. Si en la familia ese patrón de divergencia no se da conscientemente, tendrá que surgir un miembro, nacerá alguien que aglutinará toda esa divergencia acumulada. Entonces, esa será la oveja negra del sistema. Entonces, el sistema tiene que crear siempre ese arquetipo divergente o de oveja negra, ese arquetipo uraniano, que será el que rompe el molde. Y claro, si la familia es bastante divergente, pues nunca creará a alguien demasiado divergente en general, porque entre todos ellos ya hay un promedio más o menos de gente extraña respecto a la sociedad. Pero si la familia es muy conservadora, el que salga va a ser totalmente lo contrario. Puede ser realmente muy opuesto, porque todo ese arquetipo ha quedado en sombra. Y cuanto más se acumule energía en sombra, más extraño y extravagante va a ser el individuo que nazca de allí. Tiene mucho sentido esto, es muy interesante. Ahora ya sí que la última pregunta, con una reflexión, la acompaño. Yo tengo la sensación, esto que decían los egipcios, ¿no? De que cuando te mueres ponen una balanza con una pluma, te pesa el alma y ven si vas al cielo o al infierno o todo esto, ¿no? Como un poco lo que viene manifestando el catolicismo también, ¿no? Esto de ir al cielo o al infierno, ¿no? Yo tengo la sensación de que nosotros venimos como con un puntaje, vamos a decirlo así, como en el videojuego, venimos con un puntaje, ¿no? Con un récord. Y nuestro reto aquí es conseguir que la densidad que experimentamos en esta 3D, ¿no? Partimos de esa densidad, se transforme en aumentar el puntaje. Es decir, cuando yo consigo de lo que hay fuera transformarlo, transmutarlo hacia adentro y aumentar mi nivel de visión, llámalo consciencia, llámalo acercarme al yo, que también yo lo veo muy así, llámalo acercarme a lo que soy en esta encarnación,
aumenta nuestro puntaje. Y si no somos capaces de traducir eso, no sé si perdemos o se mantiene. ¿Ahí qué dirías tú? ¿Ese puntaje existe? ¿Lo ves así? ¿Perdemos? ¿Podemos perder puntaje? ¿Se mantiene? Yo sí lo veo así, porque además la metáfora videojueguil es bastante fácil de entender. Cuando uno experimenta la vida desde el jugador, ve que prácticamente todos los parámetros son de juego. O sea, parece, desde luego, una simulación, y también esta metáfora que has utilizado del puntaje la veo muy clara. Se puede llamar puntos de vibración, sería como todas las áreas de tu vida que estén más o menos en equilibrio, donde hayas desarrollado alguna destreza, donde hayas acumulado más luz. O sea, tiene que haber algún tipo de parametrización objetiva a nivel de alma para evaluar el nivel de conciencia. Y creo que la hay y se la juzga a uno mismo. O sea, no es una entidad externa la que te dice si bueno o malo, no. Eres tú el que tú te estableciste llegar hasta aquí y te has quedado aquí o un poco más arriba o un poco más abajo, y creo que eres tú mismo el que lo juzgas, porque tiene más sentido que sea de esta manera. O sea, no tiene sentido que hubiera una entidad externa que es la que te castiga o que te premia. Si somos dioses encarnados, dioses creadores, que confío absolutamente en que eso es así, entonces el que te juzgas eres tú. Otra cosa es que en tu ficción hayas creado una entidad que es la que te juzga, porque así parece que el juego es más divertido. Pero bueno, aparte de que puede haber esa entidad para el que lo quiera, yo creo que sí que va más o menos como tú lo has dicho. O sea, que uno se establece una serie de parámetros, normalmente superar mi puntuación, y la puedo empeorar. Yo tengo claro que se puede empeorar, que no se queda igual, o sea, que puedes tirar para atrás. Y eso influye en nuestra próxima encarnación, es decir, en función del puntaje, esto es como me acuerdo de la sala de máquinas cuando ibas, y en función de lo que hacías con las máquinas te dan unos tickets, y con esos tickets te podías comprar un peluche o te podías comprar tal, ¿no? 1000 tickets, 2000 tickets, 3000 tickets, ¿no? A más puntaje, mejor peluche me puedo comprar, por hacer la metáfora, y más va a influir también en mi próxima vida, en mi próxima encarnación. Lo cual esto nos daría la lectura de todo lo que ganes ahora, ¿no? Todo lo que puedas hacer hoy no lo dejes para mañana, ¿no? Hazlo hoy, aumenta puntaje hoy, que eso te va a servir y te va a ser útil, ¿no? Como mensaje final me parece bastante interesante, porque así cada uno puede llegar a entender que cada movimiento en su vida puede llevarle a un puntaje diferente, y eso influye muchísimo en su día a día y en su forma de generar relaciones y de hacer lo que sea con el trabajo y demás, ¿no? Creo que podemos ir por ahí, ¿no? Sí. Con esto lo dejaría, Robert. ¿Has estado a gusto? Sí, claro, por supuesto. Temas de todo tipo, ¿no? Aquí. Muy variado, muy Géminis, a mí me encanta, sí. Plantearlo de esta manera donde toquemos muchos temas. Pues nada, muchísimas gracias por estar. Me apetecía mucho hablar contigo de muchos temas como hemos tocado, y nada, pues agradecido de que la gente también pueda estar acompañándonos aquí, que haya podido reflexionar al respecto, y que, bueno, que espero que así todo el mundo también pueda motivarse también para seguir creciendo y seguir aumentando, que la solución está en nosotros, al menos así lo pienso yo, y ese es el camino, ¿no? Ese es el camino. A subir el puntaje. A subir el puntaje. Te despido, Robert, y así yo hago un último cierre solo y no te molesto más. Perfecto. Y te voy a despedir, a ver si te puedo sacar. Te puedo sacar, creo, ¿no? Voy a hacerlo, Sí, si no salgo yo, no te preocupes. Hago salida del estudio y salgo ya. Vale, pues buenas noches, Robert. Chao. Buenas noches, chao. Adiós. Vale, pues nada, una maravilla de charla con Robert, y simplemente yo quería deciros una cosa a todos, fuera de Robert, porque no quería, digamos, utilizar su imagen para decir este mensaje. Sí que quiero aprovechar un poco que somos bastante gente, pero no aprovechar su imagen. Como sabéis, la mayoría de los que estáis ahí, cerca de Barcelona, en Manresa, hemos creado un lugar que se llama Pastilla Roja Club, un sitio en el que nos reunimos gente a cenar, tomar algo, hablar de un montón de temas, reflexionar, ver películas, ver series y comentarlo, ¿vale? Tenéis el Instagram de Pastilla Roja Club y tenéis la web pastillarrojaclub.com. Quiero que sepáis, os quiero trasladar, que están haciendo la opción de hacer quedadas también con adolescentes, con chavales y chavalas de entre 12, 16 años, 17, en función del chaval o la chavala, pues se puede hacer también. Nuestra motivación es reflexionar, hacer reflexionar y, como digo, hacer eventos divertidos, interesantes y que sean atractivos para todo tipo de ser humano. Entonces, si creéis o si crees que tienes un adolescente o tú mismo te apetece porque estás por la zona o no te pilla muy lejos, que sepas esto. Y si crees que puede ser útil para tu adolescente o para ese chaval que está en tu casa y que tiene ganas de aprender a reflexionar, a meditar, a tocar temas más profundos y a abrirse a un mundo diferente y hacer algo alternativo a lo que nos propone el sistema, pues nos puedes escribir a través de la web. En la web hay un formulario que nos puedes escribir para participar de esto.
O hay un email que es quieromipastilla@pastillarrojaclub.com y ahí también nos puedes mandar un email y escribirnos, oye, me interesa esto, hay un chaval en mi casa de 15 años que le podría interesar, etcétera, etcétera. Entonces, si crees que esto es interesante, pues que sepas que vamos a empezar a hacer esto con toda la motivación de eso, de que esas almas o de esas semillas empiecen a brotar, empiecen a crecer y que podamos aportarles pues nuestro conocimiento humildemente, nuestra sabiduría humildemente y que puedan crecer con, pues también haciendo algo fuera de su rutina y fuera de la vida que de alguna manera tienen a diario, ¿no? Fuera del colegio, de su casa y demás. Si te interesa, pues está esta opción. Y nada, con esto lo dejo ahora sí y espero que os haya gustado y nos seguimos viendo por Twitch, comentando vídeos, comentando cosas, reflexionando y también en la calle como habéis visto últimamente. Así que nada, gracias por estar y hasta la próxima. Chao, adiós.